Hay ciertas casas que guardan más secretos que recuerdos. La de mis suegros en Coyoacán era una de esas, paredes de cantera rosa, bugambilias moradas desbordándose por el muro, un portón de madera antigua que crujía cada vez que alguien entraba. Desde afuera parecía una postal perfecta del México de antes, de esas familias que conservan tradiciones y apellidos con orgullo. Pero por dentro, en los silencios largos entre las conversaciones, en las miradas que se cruzaban y se desviaban rápido, en la forma en que todos sabían exactamente qué temas evitar durante la comida, había algo que nadie nombraba. Yo tardé 3 años en darme cuenta de que no era parte de esa familia. Era solo un invitado tolerado que había cometido el error de enamorarse de alguien a quien ellos consideraban demasiado valiosa para alguien como yo. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para acompañarme hasta el final de este relato. Te prometo que vale la pena. Me llamo Sebastián. Tengo 34 años, aunque a veces siento que llevo décadas más cargando con todo lo que viví. Crecí en Nesa, en una casa pequeña donde mi madre trabajaba 12 horas al día limpiando oficinas para que yo pudiera estudiar. Nunca tuve padre, nunca tuve lujos, pero tuve algo que muchos con dinero no tienen, una madre que me enseñó que la dignidad no se compra, que el respeto se gana con trabajo y que ser pobre no te hace menos que nadie. Ella murió cuando yo tenía 20 años, de cansancio más que de otra cosa, pero alcanzó a verme entrar a la universidad con beca completa. Estudié ingeniería industrial, me gradué con honores, conseguí trabajo en una empresa automotriz y fui escalando posiciones lentamente, con esfuerzo, sin contactos, sin palancas. A los 28 años ya era supervisor de planta. No era rico, pero tampoco necesitaba serlo. Había aprendido a vivir con lo suficiente. Conocí a Valeria en una capacitación corporativa en Querétaro. Ella trabajaba en el área de calidad de otra empresa del sector. Era imposible no notarla, tenía esa presencia tranquila de las personas que crecieron seguras de su lugar en el mundo. Cabello castaño largo, ojos color miel, una sonrisa que usaba con cuidado, como si supiera exactamente el efecto que causaba. Hablamos durante un descanso sobre indicadores de producción y terminamos cenando juntos esa noche en un restaurante del centro histórico. Me sorprendió que alguien como ella se interesara en alguien como yo. No por falta de confianza, sino porque desde el principio noté las diferencias, la forma en que ella pedía vino sin mirar el precio, cómo hablaba de sus viajes a Europa con naturalidad, cómo mencionaba de pasada que su padre era arquitecto reconocido y su madre profesora universitaria. Yo hablaba de mi infancia en Nesa y ella escuchaba con genuino interés, o al menos eso creí entonces. Comenzamos a salir. Los primeros meses fueron perfectos, o lo que yo entendía por perfecto en ese momento. Ella me visitaba en mi departamento modesto en Iztapalapa, cocinábamos juntos, veíamos películas en mi laptop porque no tenía televisión de pantalla grande. Nunca se quejó de nada. Yo la llevaba a lugares sencillos, taquerías que me encantaban, mercados donde comprábamos fruta fresca, caminatas por Xochimilco en domingo. Pensé que compartíamos los mismos valores, que el dinero no era importante para ella, que habíamos construido algo real basado en quién éramos, no en lo que teníamos. Tardé 6 meses en conocer a su familia. Ella siempre tenía excusas, que estaban ocupados, que era mejor esperar a una ocasión especial, que no nos apresuráramos. Debí haberlo visto como la señal de alerta que era. La primera vez que entré a esa casa en Coyoacán entendí muchas cosas de golpe. El tamaño de las habitaciones, los muebles antiguos que probablemente valían más que todo lo que yo había ganado en mi vida, los cuadros originales en las paredes, el jardín interior con fuente de cantera. Su padre, don Ernesto, me dio la mano con firmeza profesional pero sus ojos me evaluaron de arriba abajo en 2 segundos. Su madre, doña Silvia, me sonrió con cortesía perfecta mientras me ofrecía café en una taza de porcelana que me dio miedo romper. Había 3 hermanos más, Rodrigo, el mayor, arquitecto como el padre, casado con una mujer de familia acomodada, Daniela, la del medio, diseñadora de interiores con su propio estudio, y Diego, el menor, estudiante de medicina en su último año. Todos fueron amables esa tarde. Demasiado amables. El tipo de amabilidad que se le tiene a un mesero en un restaurante elegante, educada, distante, sin verdadero interés.
Durante la comida, don Ernesto me preguntó sobre mi trabajo, mi carrera, mis planes a futuro. Respondí con honestidad, hablando de mis metas profesionales, de la maestría que planeaba estudiar en línea, de mi deseo de seguir creciendo en la industria. Él asintió en todo momento, haciendo preguntas técnicas inteligentes que demostraban que sabía exactamente qué tipo de salario tenía alguien en mi posición. Doña Silvia comentó algo sobre lo admirable que era que yo hubiera llegado tan lejos viniendo de donde venía, y aunque lo dijo como un cumplido, sentí el peso real de esas palabras. Yo venía de un lugar del que ellos esperaban que la gente no saliera. Rodrigo habló sobre un proyecto arquitectónico en Polanco que estaba valuado en millones. Daniela mencionó a sus clientes en San Ángel y Santa Fe. Diego fue el único que me trató como un igual, preguntándome sobre el trabajo de planta sin condescendencia. Valeria estuvo callada casi toda la comida, sonriendo, sirviendo agua, siendo la hija perfecta. Cuando nos fuimos esa noche, en el coche de regreso, le pregunté si todo había salido bien. Ella me apretó la mano y me dijo con ternura, eres perfecto tal como eres, no cambies nunca. Pero algo había cambiado. No en mí, sino en cómo ella empezó a comportarse. Las visitas a mi departamento se volvieron menos frecuentes. Siempre había una razón, que tenía mucho trabajo, que su familia necesitaba ayuda con algo, que estaba cansada. Cuando nos veíamos, era en su territorio, restaurantes que ella elegía, eventos con sus amigos, reuniones familiares donde yo era el novio que se presentaba educadamente pero que nunca terminaba de encajar. Empecé a notar cómo sus hermanos hablaban entre ellos usando referencias que yo no entendía, mencionando lugares donde habían veraneado de niños, amigos de la infancia que todos conocían menos yo, chistes internos de familias que crecen con privilegios. Nunca fueron groseros, nunca me excluyeron abiertamente. Simplemente existían en un mundo al que yo no pertenecía y no hacían ningún esfuerzo por incluirme. El verdadero quiebre comenzó cuando le propuse matrimonio después de 2 años de relación. Había ahorrado durante 6 meses para comprar un anillo sencillo pero bonito, nada comparado con lo que ella probablemente esperaba, pero comprado con cada peso que pude guardar. Se lo di una noche en el mirador del Cerro de la Estrella, con la ciudad iluminada abajo y las palabras más honestas que pude encontrar. Ella lloró, dijo que sí, me abrazó. Pero cuando llegamos a su casa para dar la noticia, la reacción de su familia fue reveladora. Don Ernesto felicitó con entusiasmo moderado. Doña Silvia abrazó a su hija con una expresión que no logré descifrar del todo. Rodrigo me dio una palmada en la espalda y comentó algo sobre lo rápido que pasa el tiempo. Daniela sonrió pero no dijo nada. Solo Diego pareció genuinamente feliz, levantando su copa de vino para brindar y diciendo que yo era un hombre afortunado. Esa noche, mientras todos conversaban en la sala, escuché por accidente a doña Silvia hablando con don Ernesto en la cocina. La voz de ella era baja pero clara, ella pudo haber aspirado a mucho más, Ernesto. Tú lo sabes. La respuesta de él fue un suspiro cansado y una frase que se me quedó grabada, ya es una mujer adulta. Si esto es lo que quiere, tendremos que aceptarlo. Aceptarlo. Como si yo fuera una enfermedad terminal que había que tolerar con resignación. Los preparativos de la boda fueron un campo de batalla silencioso. Valeria quería una ceremonia grande en un jardín exclusivo de San Ángel, con 300 invitados, banquete de 5 tiempos, orquesta en vivo. Yo propuse algo más pequeño, más íntimo, algo que pudiéramos pagar entre los dos sin endeudarme por años. Cada conversación terminaba igual, ella accediendo con tristeza a reducir sus expectativas, yo sintiéndome culpable por no poder darle lo que quería, su familia observando desde lejos con esa mezcla de lástima y decepción que ya me resultaba familiar. Don Ernesto ofreció pagar la mitad de todo, con la condición de que se hiciera como ellos consideraban apropiado. Yo rechacé la oferta. Quería que nuestra boda fuera algo que construyéramos juntos, no algo que me regalaran como caridad. Valeria lloró esa noche, diciéndome que estaba siendo orgulloso, que su padre solo quería ayudar, que no entendía por qué tenía que ser todo tan difícil. Pero para mí no era orgullo. Era dignidad. Era no empezar un matrimonio debiendo favores a una familia que ya me veía como inferior. Entonces conocí a Javier.
Y todo lo que vino después comenzó sin que yo tuviera la menor idea. Javier apareció en mi vida un martes común de septiembre, en una junta de coordinación interdepartamental que mi jefe organizó para mejorar la comunicación entre áreas. Él era el nuevo gerente de logística, recién contratado de una empresa competidora, con una reputación de ser eficiente y resolver problemas rápido. Nos presentaron en la sala de juntas y algo conectó inmediatamente. Tenía 32 años, venía de una familia de clase media de Puebla, había estudiado con beca al igual que yo, y compartíamos esa misma hambre de demostrar que podíamos estar ahí por mérito propio. Después de la junta, fuimos a comer a una fonda cerca de la planta y hablamos por 2 horas sobre trabajo, fútbol, música. Era fácil hablar con él, sin pretensiones, sin máscaras. Me recordó a los amigos de la infancia que había perdido cuando me mudé de Nesa, esos vínculos simples donde no tenías que explicar de dónde venías porque ellos venían del mismo lugar. Comenzamos a almorzar juntos seguido. Los viernes después del trabajo nos íbamos a tomar cervezas a un bar cerca de la oficina, viendo partidos de la Liga Mexicana, hablando de todo y de nada. Le conté sobre Valeria, sobre su familia, sobre lo complicado que se había vuelto todo desde el compromiso. Él escuchaba sin juzgar, ofrecía perspectivas sensatas, me hacía sentir que no estaba exagerando las cosas. Me habló de su propia relación con una chica llamada Fernanda, que según él era complicada, que discutían mucho, que no estaba seguro de si tenían futuro juntos. A veces se quedaba en mi departamento cuando salíamos hasta tarde, porque vivía del otro lado de la ciudad y el tráfico de regreso era insoportable. Le di llave de mi lugar después de 3 meses de amistad. Así de rápido confié en él. Así de profundamente necesitaba tener a alguien en mi vida que me entendiera sin esfuerzo. Lo presenté con Valeria en octubre, durante una cena que ella organizó en su casa para algunos amigos. Fueron educados entre sí, cordiales, sin mucha química pero sin fricciones tampoco. Valeria comentó después que le parecía agradable, que era bueno que yo tuviera amigos en el trabajo. No mostró ningún interés especial, ninguna señal de alarma. Para ella, Javier era simplemente parte de mi mundo, ese mundo que existía fuera de su familia y sus círculos, ese mundo que ella toleraba pero nunca terminaba de habitar conmigo. Con el tiempo, Javier empezó a ser invitado a algunas reuniones familiares en casa de los suegros, especialmente cuando eran eventos grandes donde había muchos invitados. Él se llevaba bien con Diego, hablaban de deportes y tecnología. Con Rodrigo y Daniela mantenía conversaciones superficiales pero amables. Con don Ernesto y doña Silvia era respetuoso y discreto. Era buen invitado, sabía cuándo hablar y cuándo quedarse callado, cuándo reírse y cuándo solo asentir. Nadie sospechó nunca nada, porque no había nada que sospechar. O al menos eso creía yo. La tensión entre Valeria y yo fue aumentando conforme se acercaba la fecha de la boda. Discutíamos por cosas pequeñas que en realidad eran síntomas de problemas más grandes, dónde íbamos a vivir después de casarnos, si rentaríamos o compraríamos, en qué colonia, con qué presupuesto. Yo quería algo que pudiéramos pagar cómodamente entre los dos. Ella quería mudarse a una zona que consideraba adecuada, que casualmente eran las colonias donde vivían sus hermanos y sus amigos. Cada vez que proponía algo, ella encontraba una razón para descartarlo, que era muy lejos, que no era seguro, que no tenía los servicios necesarios. Lo que realmente decía, sin decirlo, era que no estaba a la altura de sus expectativas. Javier escuchaba mis frustraciones durante nuestras salidas, me decía que tal vez yo debía ser más flexible, que el matrimonio era sobreceder en cosas materiales para ganar en felicidad, que no valía la pena pelear por detalles cuando lo importante era el amor. Tenía razón, o al menos sonaba como si la tuviera. Así que cedí en muchas cosas. Acepté rentar un departamento más caro en Del Valle. Acepté una boda más grande de lo que quería, pidiendo un préstamo pequeño para cubrir mi parte. Acepté que los papás de Valeria pagaran la luna de miel como regalo, aunque eso significara que ellos elegirían el destino. Me convencí de que estaba siendo maduro, de que estaba priorizando lo correcto. Pero había noches en que Valeria llegaba tarde a casa después de salir con amigas, y cuando le preguntaba cómo había estado todo, sus respuestas eran vagas, apresuradas, como si estuviera pensando en otra cosa.
Había fines de semana en que me decía que tenía compromisos familiares y que era mejor que yo no fuera, que eran cosas aburridas, que aprovechara para descansar o ver a Javier. Había llamadas que cortaba rápido cuando yo entraba a la habitación, diciéndome que era su hermana o su mamá, aunque el tono de su voz no sonaba como cuando hablaba con su familia. Yo no era desconfiado por naturaleza. Mi madre me había criado creyendo en la palabra de la gente, en dar el beneficio de la duda, en no buscar problemas donde no los había. Así que cada vez que una duda me cruzaba la mente, la empujaba hacia atrás, me decía que estaba siendo paranoico, que el estrés de la boda me estaba afectando, que Valeria me amaba y que yo debía confiar en eso. Javier también empezó a comportarse diferente alrededor de esa época. Se volvió más distante, menos disponible para nuestras salidas de viernes. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que las cosas con Fernanda se habían complicado más, que estaba considerando terminar con ella, que necesitaba espacio para pensar. Algunas veces lo veía preocupado, ausente, como si cargara con algo pesado que no podía compartir. Intenté ser buen amigo, darle el mismo apoyo que él me había dado a mí. Le ofrecí que se quedara en mi casa cuando quisiera, que habláramos las veces que necesitara, que no estaba solo. Él agradecía con una sonrisa cansada y cambiaba de tema. Nunca se me ocurrió conectar su cambio de actitud con el de Valeria. Nunca imaginé que las dos personas en las que más confiaba en el mundo estaban construyendo algo a mis espaldas mientras yo planeaba mi futuro con una de ellas. La boda estaba programada para finales de enero del año siguiente. Faltaban 4 meses cuando mi empresa me ofreció una oportunidad que cambiaría todo, un ascenso a gerente de operaciones para la planta que estaban abriendo en Tokio, con un contrato inicial de 6 meses que podía extenderse a permanente si las cosas salían bien. Era el tipo de oportunidad que aparece una vez en la vida, la confirmación de que todo mi esfuerzo había valido la pena, la posibilidad de construir algo grande. Pero también significaba posponer la boda, irme justo en las fechas más importantes, dejar a Valeria aquí mientras yo estaba del otro lado del mundo. Cuando le conté, esperaba que se molestara, que me pidiera que rechazara la oferta, que me dijera que nuestro matrimonio era más importante. Pero su reacción me descolocó completamente. Se quedó callada un momento largo, mirando hacia la ventana de su departamento, y luego me dijo con una voz extrañamente tranquila, deberías aceptar. Es una gran oportunidad. Podemos casarnos cuando regreses. No tiene que ser en enero específicamente. La facilidad con la que lo dijo debió alarmarme, pero yo estaba demasiado aliviado de no tener que pelear por esto también. Acepté el ascenso. Reorganizamos todo, pospusimos la boda para julio, cancelamos reservaciones, avisamos a los invitados. Su familia reaccionó con comprensión exagerada, especialmente don Ernesto, quien me felicitó efusivamente por el logro profesional, más emocionado de lo que había estado por nuestro compromiso. Doña Silvia dijo que era lo mejor, que una boda apresurada no era buen comienzo, que ahora podríamos planear algo realmente especial. Solo Diego pareció un poco confundido por lo fácil que Valeria había aceptado todo, pero no dijo nada en ese momento. Javier también me felicitó, me llevó a cenar para celebrar, me dijo que me merecía eso y más, que iba a hacer un trabajo increíble allá. Brindamos por mi futuro, por nuestra amistad, por todos los años buenos que venían. Esa noche, mientras regresaba a mi casa, me sentí más solo de lo que había estado en mucho tiempo, aunque no entendía por qué. Tenía el trabajo de mis sueños, una prometida que me apoyaba, un mejor amigo que celebraba conmigo. Pero algo en el fondo de mi pecho apretaba, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente se negaba a aceptar. 2 semanas antes de irme a Japón, Javier apareció en mi departamento un domingo en la tarde sin avisar, con una mochila y cara de haber dormido mal. Me dijo que había terminado con Fernanda definitivamente, que ella le había pedido que se fuera de su departamento, que necesitaba un lugar donde quedarse por unos días hasta encontrar algo. Por supuesto que le dije que sí. Se quedó en mi sofá, comía de mi comida, usaba mi baño, veía mis películas. Estuvimos así casi 2 semanas completas, como hermanos, hablando hasta tarde sobre la vida, el trabajo, el futuro. Él nunca mencionó a Valeria más que de pasada. Yo nunca sospeché nada porque confiar en la gente era lo único que sabía hacer. La noche antes de mi vuelo a Tokio,
Valeria vino a despedirse. Javier salió discretamente, diciendo que nos daría privacidad, que se iba a caminar un rato. Ella y yo cenamos en silencio, sin mucho que decirnos más allá de lo obvio, que la iba a extrañar, que hablaríamos seguido, que regresaría antes de que se diera cuenta. Me besó en la puerta con ternura, pero sus ojos estaban en otra parte, como si ya hubiera empezado a despedirse de algo más que de mí. Llegué a Tokio el día 20 de diciembre. La ciudad era un caos hermoso de luces y movimiento, con Navidad celebrándose en todas partes de una forma completamente diferente a como la conocía. Me instalé en el departamento corporativo que me asignaron, comencé a trabajar jornadas largas para demostrar que había sido la elección correcta para ese puesto, y me sumergí en la rutina que me protegía de pensar demasiado en lo que había dejado atrás. Hablaba con Valeria todos los días por videollamada, pero las conversaciones eran cada vez más cortas, más forzadas, llenas de silencios incómodos. Ella siempre estaba ocupada, siempre tenía que irse rápido, siempre había algo más importante que atender. Yo le atribuía todo al estrés de reorganizar la boda, a la distancia, a lo difícil que era mantener una relación así. Nunca pensé que lo que realmente pasaba era que ella ya había encontrado lo que quería, y ese algo no era yo. Nunca pensé que mientras yo trabajaba 16 horas al día en Tokio soñando con nuestro futuro, ella estaba construyendo un presente diferente con el hombre que dormía en mi sofá y comía en mi mesa. Nunca pensé que toda esa familia que me había tratado con condescendencia educada durante 3 años estaba celebrando mi ausencia como una liberación. Y entonces llegó la Nochebuena. Y Diego me mandó ese vídeo. Y mi vida se detuvo en seco. Eran las 11:30 de la noche en Tokio, del día 24 de diciembre, cuando mi celular vibró con el mensaje de Diego. Yo estaba acostado en el futón del departamento corporativo, exhausto después de un día especialmente pesado en la planta, mirando el techo y pensando en que Valeria probablemente ya estaba en casa de sus padres celebrando la cena de Navidad sin mí. Me había mandado un mensaje temprano esa mañana, un simple, te extraño, ojalá estuvieras aquí, con un emoji de corazón. Yo le había respondido lo mismo, agregando que pronto estaríamos juntos, que esto era temporal, que valía la pena el sacrificio. Había intentado hacer una videollamada más tarde pero ella no contestó, y yo asumí que estaba ocupada con la familia. Nunca imaginé lo que realmente estaba haciendo. El mensaje de Diego era directo, sin preámbulos, sin suavizar nada. Solo decía, pensé que debías saber quién realmente celebra en tu ausencia. Y abajo, un vídeo de 2 minutos y 18 segundos que destruyó cada cosa en la que yo había creído durante los últimos 3 años. Presioné play sin pensar demasiado, esperando tal vez alguna broma familiar, alguna escena graciosa de la cena. Los primeros segundos mostraban la mesa del comedor de la casa en Coyoacán, decorada como siempre en Navidad, mantel rojo con bordados dorados, velas encendidas, platos de porcelana fina, copas de cristal reflejando las luces del árbol. Había risas de fondo, música navideña sonando bajito, voces superpuestas en esa forma caótica en que las familias grandes hablan todas al mismo tiempo. La cámara se movía inestable, como si Diego estuviera grabando desde su celular tratando de no ser obvio. Y entonces la imagen se enfocó en Valeria. Llevaba puesto el vestido rojo de terciopelo que yo le había comprado 2 meses atrás, específicamente para esa Nochebuena, diciéndole que quería que lo usara aunque yo no pudiera estar ahí, que así sentiría que estábamos juntos de alguna forma. Ella se había emocionado cuando se lo di, me había abrazado, me había dicho que era el detalle más lindo. Pero ahora ese vestido estaba siendo usado en un contexto completamente diferente. Valeria estaba sentada en el regazo de alguien, con sus brazos alrededor del cuello de ese alguien, riéndose de algo que él le estaba susurrando al oído. La cámara de Diego se acercó más, y cuando el rostro del hombre quedó completamente visible, sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Era Javier. Mi mejor amigo. Mi hermano. El hombre que había dormido en mi casa 2 semanas atrás, que había llorado en mi hombro por su ruptura con Fernanda, que me había despedido en el aeropuerto con un abrazo fuerte y un «cuídate mucho, hermano». Pero lo peor no fue verlos juntos. Lo peor fue la forma en que lo hacían. No había duda, no había culpa, no había vergüenza.
Se besaban con la naturalidad de dos personas que han estado haciendo eso por mucho tiempo, que ya no necesitan esconderse, que se sienten cómodos en su intimidad. Las manos de Javier estaban en la cintura de Valeria con familiaridad absoluta. Ella jugaba con el cabello de él mientras hablaba con alguien fuera de cámara, multitarea perfecta entre ser novia y ser parte de una conversación familiar. Y lo más devastador de todo, la familia entera estaba ahí, celebrando con ellos como si esto fuera lo más normal del mundo. Don Ernesto levantaba su copa en un brindis, sonriendo ampliamente. Doña Silvia le pasaba a Valeria un plato con comida, acariciándole el hombro con afecto maternal. Rodrigo y Daniela conversaban con Javier como si fuera un yerno más, un miembro legítimo de esa familia. Nadie parecía incómodo. Nadie parecía preocupado por mí. Era como si yo nunca hubiera existido, como si los 3 años de relación, el compromiso, los planes de boda, todo hubiera sido borrado y reemplazado por esta nueva realidad donde Javier ocupaba mi lugar y todos estaban perfectamente felices con ese arreglo. El vídeo terminó con Javier besando a Valeria en la frente mientras ella se acurrucaba contra su pecho, y alguien fuera de cámara diciendo algo que provocó risas generales. Diego cortó la grabación ahí. Me quedé mirando la pantalla negra del celular, sin poder procesar lo que acababa de ver, sintiendo que mi cerebro se negaba a conectar esas imágenes con las personas que yo conocía. No podía ser real. Tenía que ser un error, una broma de mal gusto, algo. Pero sabía que no lo era. Reconocía cada detalle de esa casa, cada adorno navideño, cada persona en esa mesa. Y reconocía sobre todo la expresión en el rostro de Valeria, no era la cara de alguien haciendo algo prohibido, algo malo. Era la cara de alguien que finalmente había conseguido lo que quería. Le escribí a Diego inmediatamente, con las manos temblando tanto que tardé 3 intentos en escribir correctamente. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando esto, rogando internamente que fuera algo reciente, alguna locura de Nochebuena, alcohol, un momento de debilidad. Su respuesta llegó 15 minutos después, y fue peor que todo lo que había imaginado. Me dijo con palabras crudas y honestas, desde julio, hermano. Lo siento mucho. Ya no aguantaba verte así, merecías saber la verdad. Todos lo sabían menos tú. Perdóname por tardar tanto. Julio. 5 meses completos. 5 meses en los que yo había estado reorganizando mi vida alrededor de una mentira. 5 meses en que cada vez que besaba a Valeria, cada vez que hacíamos planes, cada vez que hablábamos de nuestro futuro, ella ya estaba con Javier. 5 meses en que Javier dormía en mi sofá, comía mi comida, me daba consejos sobre mi relación, me consolaba cuando yo le contaba que las cosas con Valeria estaban tensas, y todo ese tiempo él sabía exactamente por qué estaban tensas porque él era la razón. Calculé las fechas en mi cabeza con una claridad brutal. Julio fue cuando Javier apareció en mi vida, cuando se volvió mi mejor amigo, cuando comenzó a ser invitado a eventos familiares. Julio fue también cuando Valeria empezó a distanciarse de mí, cuando dejó de visitarme tanto, cuando aceptó tan fácilmente posponer la boda. Todo había sido calculado, planeado. Él no se había acercado a mí por amistad genuina. Se había acercado porque necesitaba acceso a mi novia, a mi vida, a mi mundo. Y yo le había abierto todas las puertas, feliz de tener finalmente a alguien que me entendiera, alguien en quien confiar. Había sido tan ingenuo, tan estúpido, tan ciegamente confiado que había facilitado mi propia traición. Les había dado las llaves, literal y figuradamente. Les había dado mi tiempo, mi espacio, mi confianza absoluta. Y ellos habían tomado todo lo que yo había ofrecido con buena fe y lo habían usado para destruirme. Le escribí a Diego preguntándole por qué había esperado tanto para decirme. Su respuesta fue larga, llena de culpa. Me contó que al principio pensó que era algo pasajero, que se terminaría solo. Que Rodrigo y Daniela le habían dicho que se mantuviera al margen, que eran cosas de adultos, que Valeria merecía ser feliz con quien ella eligiera. Que sus padres habían dejado muy claro que preferían a Javier, que venía de mejor familia, que tenía mejor educación, que era más adecuado para su hija. Que la única razón por la que habían tolerado mi relación con Valeria era porque ella insistía, pero que en el fondo siempre esperaron que ella recapacitara.
que cuando Javier apareció, todos respiraron con alivio, como si finalmente las cosas estuvieran volviendo a su orden natural. Diego me escribió que él había peleado con todos, que les había dicho que lo que estaban haciendo estaba mal, que yo merecía saber, que era cruel mantenerme en la ignorancia. Pero era el menor, el que menos voz tenía en esa familia. Y había tenido miedo de que si me contaba, yo no le creyera, o peor, que Valeria lo convenciera de que él estaba exagerando, mintiendo, siendo desleal con su hermana. Pero verme partir a Japón, verme trabajar tan duro para construir un futuro con alguien que ya lo había traicionado, había sido demasiado para él. Esa Nochebuena, viendo a toda su familia celebrar abiertamente la relación como si yo nunca hubiera existido, algo se rompió en Diego. Me dijo que había grabado el vídeo sin que nadie se diera cuenta, que se había encerrado en su cuarto y me lo había mandado sin pensarlo 2 veces, sabiendo que probablemente su familia no se lo perdonaría, pero que no podía vivir con esa culpa. Me pidió perdón por no haberlo hecho antes, por haber sido cobarde, por haberme dejado sufrir durante tanto tiempo sin saberlo. Yo le respondí que no tenía nada que perdonarle, que él había sido el único con dignidad en toda esa familia, que le estaría eternamente agradecido por darme la verdad aunque doliera. ¿Por qué dolía? Dolía como nada que hubiera sentido antes, ni siquiera cuando murió mi madre. Era un dolor diferente, más profundo, más oscuro, porque no era solo la pérdida. Era la humillación de haber sido engañado por tanto tiempo, de haber sido el hazmerreír de toda una familia mientras yo creía que estaba construyendo algo real. No dormí esa noche. Me quedé despierto viendo el amanecer de Tokio desde la ventana de mi departamento, sintiendo que estaba viendo también el amanecer de una versión completamente diferente de mi vida. Una donde las personas en las que más confiaba eran capaces de traicionarme con tanta facilidad. Una donde el amor que yo había creído real era solo conveniencia de su parte, una distracción mientras esperaba algo mejor. Una donde mi ingenuidad, mi bondad, mi confianza ciega, no eran virtudes sino debilidades que otros explotaban sin remordimiento. Pasé las siguientes horas haciendo algo que nunca pensé que haría, investigar. Entré a la cuenta de almacenamiento en la nube que Valeria y yo compartíamos, esa que habíamos creado para guardar fotos de nuestros viajes, documentos importantes, recuerdos. Ella no sabía que yo tenía acceso completo a todo, incluyendo su respaldo automático de mensajes. Y ahí estaba todo. Absolutamente todo. Conversaciones con Javier que se remontaban a julio, exactamente como Diego había dicho. Los primeros mensajes eran cautelosos, coquetos, llenos de esa tensión de 2 personas que saben que están cruzando una línea pero no pueden detenerse. Ella quejándose de mí, de lo difícil que era estar con alguien que no entendía su mundo, que no podía darle lo que necesitaba. Él consolándola, diciéndole que merecía a alguien mejor, alguien que la valorara realmente. Luego vinieron las confesiones, que se habían besado después de una reunión familiar cuando yo no había podido asistir, que había sido un error pero que no podían dejar de pensar el uno en el otro, que esto era diferente a todo lo que habían sentido antes. Las conversaciones se volvían cada vez más íntimas, más sexuales, más descaradas. Planes de cómo verse sin que yo sospechara. Javier diciendo que se sentía mal por traicionar a su mejor amigo pero que no podía alejarse de ella. Valeria respondiendo que yo nunca me enteraría, que éramos muy diferentes para que el matrimonio funcionara de todas formas, que eventualmente terminaríamos y entonces ellos podrían estar juntos sin culpa. Había mensajes de ella con sus amigas, riéndose de lo fácil que era engañarme, diciendo que yo era demasiado confiado, demasiado ingenuo. Mensajes con su madre donde doña Silvia le aconsejaba que fuera cuidadosa, que no me lastimara innecesariamente, pero que siguiera su corazón, que si Javier la hacía feliz entonces ese era el camino correcto. Mensajes de Rodrigo diciendo que Javier era mejor partido, que yo nunca iba a poder mantener el estilo de vida que ella merecía, que aprovechara que yo estaba en Japón para aclarar sus sentimientos. Fotos de ellos juntos en lugares donde se suponía que ella estaba con amigas o con familia. Vídeos íntimos que me hicieron cerrar la laptop con náusea. 5 meses completos de evidencia incontrovertible de que todo había sido una mentira, de que mientras yo trabajaba 16 horas al día en Tokio soñando con nuestro futuro, ella estaba ocupada destruyéndolo con el hombre que yo había llamado hermano. Descargué todo. Cada mensaje, cada foto,
cada vídeo. Los organicé metódicamente en carpetas con fechas. Imprimí los más importantes en la oficina corporativa, usando una impresora que nadie más usaba a las 4 de la mañana. Y mientras lo hacía, sentí algo extraño, mi dolor se estaba transformando en algo más frío, más calculado. No era rabia ciega. Era claridad absoluta. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Cancelé todas mis reuniones de los siguientes 3 días, alegando una emergencia familiar que técnicamente no era mentira. Compré un boleto en el primer vuelo disponible de regreso a Ciudad de México. 16 horas de viaje que usé para planear cada detalle de lo que vendría después. No iba a gritar. No iba a rogar explicaciones. No iba a darles el espectáculo de verme destruido. Iba a ser quirúrgico, preciso, devastador en mi silencio. Aterricé en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez el día 26 de diciembre a las 3 de la tarde. El cielo estaba gris, amenazando lluvia, con ese frío húmedo característico de la Ciudad de México en invierno. Tomé un taxi al hotel más cercano a la colonia Coyoacán, me registré con efectivo para que no hubiera registro en tarjetas que Valeria pudiera rastrear, y pasé las siguientes horas preparándome. Me di un baño largo, me afeité, me puse la ropa que había traído, jeans oscuros, camisa gris, chamarra de cuero. Quería verme bien. Quería que cuando me vieran, no vieran a un hombre destruido sino a alguien en completo control de la situación. Organicé todos los documentos que había traído en mi mochila, las impresiones de los mensajes más reveladores, copias del contrato de renta del departamento que compartíamos y que estaba a mi nombre, documentos de las cuentas bancarias conjuntas, y en una caja pequeña, el anillo de compromiso que mi abuela me había dejado, ese que Valeria había usado durante un año entero como símbolo de nuestro futuro. Esperé hasta las 8 de la noche. Sabía que para esa hora toda la familia estaría reunida de nuevo, era su tradición del día después de Navidad, seguir celebrando, terminar los restos de la cena, ver películas juntos. Tomé un Uber hasta la casa en Coyoacán. El conductor intentó hacer conversación pero yo estaba demasiado enfocado para responder más allá de monosílabos. Cuando llegamos a esa calle que yo conocía tan bien, con sus árboles grandes y sus casas antiguas, sentí una calma extraña. No estaba nervioso. No estaba ansioso. Estaba listo. Le pedí al conductor que me dejara 2 casas antes, pagué y caminé despacio hacia ese portón de madera que había cruzado tantas veces creyendo que algún día sería parte de mi familia. Toqué el timbre y esperé. Escuché voces adentro, risas, pasos acercándose. La puerta se abrió y ahí estaba doña Silvia, con un suéter navideño de renos bordados y una sonrisa que se congeló completamente cuando me vio. Su rostro pasó por al menos 5 expresiones diferentes en 2 segundos, sorpresa, pánico, culpa, miedo, y finalmente un intento fallido de compostura. Abrió la boca para decir algo pero yo ya estaba entrando, pasando a su lado sin esperar invitación, caminando directo hacia la sala donde sabía que todos estarían. La escuché decir mi nombre detrás de mí con voz ahogada, pero no me detuve. Entré a la sala y el cuadro que encontré fue casi idéntico al del vídeo, todos reunidos, cómodos, felices. Valeria y Javier estaban sentados juntos en el sofá grande, sus piernas tocándose, ella con la cabeza recargada en su hombro. Rodrigo y su esposa estaban en los sillones individuales. Daniela en el suelo jugando con su sobrina. Don Ernesto en su silla favorita leyendo el periódico. Diego en las escaleras con su laptop. Y todos se congelaron cuando me vieron, como si un fantasma hubiera entrado en su casa. Que en cierta forma, era exactamente lo que yo era, el fantasma de lo que ellos habían tratado de enterrar. Valeria se puso de pie tan rápido que casi tropezó. Su cara perdió todo el color. Javier se quedó paralizado en el sofá, sus ojos abiertos como platos, su boca entreabierta sin emitir sonido. Nadie más se movió. El silencio era tan denso que podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos. Yo dejé mi mochila sobre la mesa de centro con un golpe seco que resonó en toda la sala y empecé a sacar todo lo que había traído. Primero, las impresiones de los mensajes. Las coloqué en un orden específico,
las conversaciones entre Valeria y Javier, luego las de ella con sus amigas, luego las conversaciones con su familia donde todos sabían y aprobaban la traición. Las puse todas sobre la mesa, organizadas como evidencia en un juicio, porque eso era exactamente lo que esto era. Don Ernesto dejó caer el periódico. Doña Silvia entró a la sala y se llevó una mano a la boca. Rodrigo y Daniela intercambiaron miradas incómodas. Diego bajó las escaleras lentamente y se quedó de pie en la puerta, observando. Saqué los papeles del departamento, con mi firma como único arrendatario, y una nota legal que había preparado terminando cualquier derecho de Valeria a estar ahí después de esta noche. Saqué documentos de las cuentas bancarias mostrando que yo había cerrado todo acceso de ella a mi dinero. Saqué los regalos de Navidad caros que había comprado para cada miembro de esa familia cuando todavía creía que algún día serían mis suegros, un reloj suizo para don Ernesto, un bolso de diseñador para doña Silvia, una herramienta eléctrica profesional para Rodrigo, materiales de arte premium para Daniela, audífonos de alta gama para Diego. Los coloqué sobre la mesa junto a sus recibos, mostrando cuánto había gastado, cuánto había invertido en personas que no valían ni un peso de ese dinero. Y finalmente, saqué la caja con el anillo de mi abuela, ese anillo que tenía más de 50 años y que era lo único de valor que mi madre me había dejado. Lo abrí y lo coloqué frente a Valeria, dejando que todos vieran ese diamante pequeño pero significativo que ella había prometido honrar. Entonces hablé. Y mi voz salió más calmada de lo que yo esperaba, más fría, más controlada. Le dije mirándola directamente a los ojos, «¿Se te olvidó esto en el vídeo de la Nochebuena?» Ella empezó a llorar inmediatamente, ese llanto manipulador que ya conocía tan bien, intentando cubrirse la cara con las manos. Me giré hacia Javier, que seguía petrificado en el sofá, y le dije con la misma calma cortante, «Y tú, hermano, te olvidaste de muchas cosas. Te olvidaste de que dormiste en mi casa la semana pasada. De que usaste mi baño, comiste mi comida, lloraste en mi hombro por Fernanda que probablemente nunca existió. De que me abrazaste en el aeropuerto deseándome suerte en Japón. Te olvidaste de que te di mi confianza completa, mi amistad real, las llaves de mi casa y de mi vida. Y lo único que hiciste con todo eso fue esperar a que me fuera para robarme todo lo que podías». Valeria intentó hablar entre sollozos, extendiendo una mano hacia mí, diciendo mi nombre con esa voz quebrada que antes me habría destrozado. Empezó a decir algo sobre cómo las cosas eran complicadas, sobre cómo no había sido su intención lastimarme, sobre cómo necesitaba que yo entendiera su versión de la historia. Pero yo levanté una mano silenciándola y le dije con una firmeza que nunca había usado con ella, «No me interesa tu versión. No me interesa tu explicación. Tengo 5 meses de conversaciones donde tú y él planearon cada detalle de cómo traicionarme. Tengo mensajes tuyos riéndote de lo fácil que era engañarme. Tengo fotos, vídeos, evidencia más que suficiente de todo lo que hicieron. No necesito que me expliques nada porque ya sé exactamente quién eres». Javier finalmente encontró su voz e intentó pararse del sofá, empezando a decir algo sobre cómo las cosas habían pasado sin que ellos lo planearan, sobre cómo el amor era complicado, sobre cómo él nunca quiso lastimarme. Lo miré y sentí algo extraño, no sentía rabia hacia él. Sentía lástima. Le dije deteniéndolo con mi mirada, «No tienes que explicarme nada, Javier. Entiendo perfectamente qué pasó. Tuviste una oportunidad, una chica hermosa de familia acomodada que estaba frustrada con su novio pobre. Viste que yo confiaba en ti ciegamente y usaste esa confianza para acercarte a ella. Calculaste cada movimiento, cada palabra, cada momento. Lo único que no calculaste fue que eventualmente la verdad iba a salir. Y ahora vas a descubrir algo que yo ya sé, que una relación construida sobre traición y mentiras nunca funciona, porque eventualmente ella va a hacer contigo exactamente lo que hizo conmigo». Me giré hacia don Ernesto y doña Silvia, esa pareja que durante 3 años me había tratado con condescendencia educada, y les dije con toda la dignidad que pude reunir, «Ustedes sabían desde julio. Todos en esta sala lo sabían menos yo. Celebraron con ellos en Nochebuena como si yo nunca hubiera existido. Me trataron durante 3 años como si no fuera suficientemente bueno para su hija, y tenían razón, pero no por las razones que ustedes creían.
No era suficientemente bueno porque yo merecía una familia con valores reales, con decencia, con la capacidad de decir la verdad aunque doliera. Ustedes prefirieron la comodidad de tener un yerno de mejor familia que la incomodidad de ser honestos con alguien que los trató con respeto durante años. Don Ernesto intentó pararse, su cara roja de algo que podría haber sido vergüenza o indignación, pero yo ya me había girado hacia Diego. Caminé hacia él y le extendí la mano. Diego la tomó y yo le di un abrazo fuerte, de esos que no necesitan palabras. Le dije en voz baja pero suficientemente alta para que todos escucharan, gracias por ser el único hombre decente en esta familia. Gracias por darme la verdad cuando nadie más tuvo el valor. Gracias por demostrarme que todavía existe gente con integridad. Diego tenía lágrimas en los ojos cuando nos separamos y me dijo con voz temblorosa, perdóname por haber tardado tanto, hermano. Yo negué con la cabeza y le respondí, no tienes nada que perdonar. Tú fuiste el único que estuvo de mi lado cuando nadie más lo estuvo. Eso no lo voy a olvidar nunca. Me giré una última vez hacia toda la familia reunida en esa sala, hacia Valeria que seguía llorando en el sofá, hacia Javier que tenía la cabeza entre las manos, hacia los padres y hermanos que no podían sostenerme la mirada. Les dije con una calma que venía de lo más profundo, pueden quedarse con todo esto, señalando los regalos sobre la mesa. Pueden quedarse con sus mentiras, con su traición, con la vida que construyeron sobre mi humillación. Yo me voy con algo mucho más valioso, mi dignidad intacta. Recogí el anillo de mi abuela, lo guardé en mi bolsillo, tomé mi mochila y salí de esa casa por última vez. Nadie me siguió. Nadie intentó detenerme. Solo escuché a Valeria llorar más fuerte cuando la puerta se cerró detrás de mí. Afuera, la noche estaba fría y había empezado a lloviznar, pero yo me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. Caminé varias cuadras sin rumbo fijo, dejando que la lluvia me mojara, dejando que el aire frío me despejara. Eventualmente llamé un Uber de regreso al hotel. Durante el trayecto, mi celular empezó a vibrar con llamadas y mensajes. Valeria, Javier, los papás de ella, incluso Rodrigo y Daniela. Bloqueé todos los números uno por uno, sistemáticamente, sin leer los mensajes, sin contestar las llamadas. No había nada que ninguno de ellos pudiera decir que cambiara lo que había pasado. No había disculpa suficientemente grande para perdonar 5 meses de traición calculada. Esa noche en el hotel no dormí, pero no fue por dolor. Fue porque estaba ocupado organizando mi vida nueva. Cambié todas mis contraseñas, cerré todas las cuentas compartidas, bloqueé a todas las personas asociadas con esa familia en todas mis redes sociales. Llamé a mi jefe en Tokio y le expliqué la situación, sin dar demasiados detalles pero siendo honesto sobre necesitar unos días para resolver asuntos personales urgentes. Él fue comprensivo, me dijo que tomara la semana completa si la necesitaba. Llamé a un abogado para asegurarme de que todos los papeles estuvieran en orden, que Valeria no tuviera acceso legal a nada mío, que el apartamento quedara completamente bajo mi control para cuando yo regresara definitivamente de Japón. Hice una lista de todo lo que necesitaba cambiar, todo lo que necesitaba cerrar, todas las conexiones que necesitaba cortar. Y mientras lo hacía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, control sobre mi propia vida. Los días siguientes fueron mecánicos pero necesarios. Contraté una empresa de mudanzas para que sacara todas las cosas de Valeria de mi departamento y las llevara a casa de sus padres. No quería verla, no quería más conversaciones, no quería el cierre que ella probablemente creía que merecía. Cambié la chapa de la puerta. Doné a caridad todo lo que ella me había regalado en 3 años, ropa, libros, decoraciones, absolutamente todo. Quería borrar cada rastro físico de ella de mi espacio. Solo conservé el anillo de mi abuela, que guardé en una caja de seguridad en el banco junto con los papeles importantes de mi mamá. Diego me escribió varios mensajes durante esos días, preguntando cómo estaba, ofreciéndose a ayudar en lo que necesitara. Era el único con quien mantuve contacto. Me contó que la familia había explotado después de mi salida, que Valeria y Javier habían peleado brutalmente culpándose mutuamente, que sus papás estaban avergonzados pero más por el escándalo que por la traición en sí, que Rodrigo y Daniela estaban molestos porque yo había expuesto todo tan públicamente en lugar de manejarlo en privado.
Todo lo que me contó solo confirmó que había hecho lo correcto al irme de la forma en que lo hice. Regresé a Tokio una semana después, con todo cerrado en México, con todos los cabos atados. Y me sumergí en el trabajo como nunca antes. Trabajaba 12, 14, 16 horas diarias. No porque estuviera huyendo del dolor, sino porque finalmente podía enfocar toda mi energía en algo que valía la pena, mi carrera, mi crecimiento, mi futuro que ahora era completamente mío. Los resultados fueron inmediatos. En 3 meses, mi desempeño era tan excepcional que me ofrecieron extender el contrato de forma permanente con un aumento significativo. Acepté sin pensarlo 2 veces. México ya no tenía nada para mí más allá de recuerdos que prefería dejar atrás. Tokio me ofrecía algo mejor, un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conocía mi historia, donde podía ser simplemente Sebastián, el ingeniero competente, no Sebastián, el hombre traicionado. Pero la vida tiene formas extrañas de mostrarte que no puedes simplemente huir de todo. A pesar de estar físicamente a miles de kilómetros de distancia, algunas noches me despertaba pensando en todo lo que había pasado. No con dolor, sino con preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿En qué momento exacto dejé de ser suficiente para Valeria? ¿Fue cuando conoció a sus papás y vio el contraste entre mi vida y la de ellos? ¿Fue gradual o hubo un momento específico donde decidió que yo no era lo que ella quería? ¿Javier realmente había planeado todo desde el principio o también se había dejado llevar por algo que no controlaba? ¿La familia de ella siempre me había visto como un obstáculo temporal o hubo un tiempo en que me aceptaron genuinamente? Nunca iba a tener esas respuestas y eventualmente aprendí que no las necesitaba. Lo único que necesitaba saber era que merecía algo mejor que lo que ellos me habían dado. Empecé terapia en Tokio con una psicóloga japonesa mexicana que hablaba español perfecto y entendía ambas culturas. Al principio fue difícil hablar sobre todo lo que había pasado, poner en palabras el tipo de traición que había experimentado. Pero ella me ayudó a ver cosas que yo no había procesado completamente. Me ayudó a entender que la traición de Valeria dolía, sí, pero la traición de Javier había sido aún más devastadora porque él no tenía ninguna obligación de estar en mi vida. Él había elegido activamente acercarse a mí, construir una amistad falsa, ganar mi confianza, todo mientras planeaba destruirme. Me ayudó a ver que mi bondad, mi confianza, mi apertura, no eran debilidades como yo había empezado a creer. Eran cualidades valiosas que simplemente había ofrecido a las personas equivocadas. Me ayudó a entender que no todos merecen nuestra confianza, pero eso no significa que debamos dejar de confiar por completo. Significa que debemos ser más cuidadosos, más observadores, más conscientes de las señales que siempre están ahí si sabemos mirarlas. Pasaron los meses y las cosas mejoraron gradualmente. Hice amigos en Tokio, buenos amigos con quienes compartía intereses genuinos. Salía a explorar la ciudad los fines de semana, probaba restaurantes nuevos, aprendía japonés básico, me permitía disfrutar de la vida sin estar constantemente planeando un futuro con alguien más. Por primera vez en años, estaba viviendo para mí. Y era liberador. Diego y yo mantuvimos contacto constante. Él me contaba ocasionalmente qué pasaba con su familia, no porque yo preguntara, sino porque necesitaba desahogarse con alguien. Me contó que Valeria y Javier duraron exactamente 5 semanas después de que todo explotó. Aparentemente, cuando la emoción de lo prohibido desapareció, cuando tuvieron que enfrentarse como pareja real sin el drama de la traición, descubrieron que no tenían absolutamente nada en común. Discutían constantemente. Javier se frustraba porque Valeria era demasiado dependiente de su familia, demasiado acostumbrada a cierto estilo de vida. Valeria se frustraba porque Javier no era tan diferente de mí como ella había creído, solo era mejor actor. Terminaron en una pelea brutal donde ella le gritó que había arruinado su vida y él le respondió que ella había arruinado la suya al convencerlo de traicionar a su único amigo real por algo que resultó no valer la pena. Diego me contó que Valeria intentó contactarme varias veces después de eso, que le pidió a él que me pasara mensajes pidiéndome perdón, diciendo que había cometido el peor error de su vida, que nunca había dejado de amarme realmente. Yo le dije a Diego que bloqueara cualquier intento de comunicación, que no me interesaba escuchar nada de ella ni ahora ni nunca. Algunas cosas no tienen arreglo.
Algunas traiciones son tan profundas que la única respuesta sana es alejarse completamente. Me contó también que Javier había perdido su trabajo después de que corrió el rumor de lo que había hecho, que en la industria donde trabajábamos la reputación era importante y él había demostrado ser alguien en quien no se podía confiar. Me contó que la familia estaba avergonzada públicamente, que varios de sus conocidos habían escuchado la historia y los miraban diferente ahora. No sentí satisfacción al escuchar eso. No sentí venganza cumplida. Solo sentí una confirmación de que las acciones tienen consecuencias, que la verdad siempre sale a la luz, que tarde o temprano todos enfrentamos lo que hemos hecho. A finales de ese año, casi 12 meses después de aquella Nochebuena que lo cambió todo, mi empresa me ofreció un puesto de director regional para toda Asia. Era una promoción enorme, con un salario que mi yo de 25 años nunca habría imaginado posible. Acepté y me mudé a Singapur, una ciudad que me gustó incluso más que Tokio. Ahí conocí a otros expatriados latinoamericanos, formé un grupo de amigos cercanos, empecé a reconstruir mi vida social desde cero, pero esta vez con más cuidado, con más conciencia. Y fue ahí, en una conferencia de ingeniería industrial, donde conocí a Camila. Ella era colombiana, ingeniera como yo, con una historia propia de hard work y reconstrucción. No nos apresuramos. Tomamos las cosas con calma. Nos conocimos de verdad durante meses antes de siquiera pensar en una relación. Y cuando finalmente empezamos a salir, fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Era equilibrado, honesto, maduro. No había juegos, no había máscaras, no había familias con expectativas imposibles. Solo dos personas que habían sido lastimadas antes y que ahora sabían exactamente qué necesitaban y que no estaban dispuestas a tolerar. Diego eventualmente también dejó México. Terminó su carrera de medicina y se fue a hacer su especialización a España. Me visitó en Singapur 2 veces durante ese periodo y nos volvimos verdaderos hermanos, unidos no por sangre sino por algo más fuerte, integridad compartida. Me contó que se había distanciado de su familia después de todo lo que pasó, que ya no podía verlos de la misma forma. Que cada vez que miraba a Valeria veía su capacidad de mentir con tanta facilidad. Que cada vez que miraba a sus papás veía su hipocresía. Que Rodrigo y Daniela nunca le habían parecido particularmente éticos, pero ahora los veía claramente. Diego me dijo algo durante una de sus visitas que se me quedó grabado para siempre. Estábamos sentados en un bar en el techo de un edificio, viendo la ciudad iluminada abajo, y me dijo reflexionando sobre todo, a veces las familias nos enseñan exactamente quiénes no queremos ser. Mi familia me enseñó que el estatus social, el dinero, la apariencia, nada de eso vale nada si no tienes decencia básica. Tú me enseñaste eso simplemente siendo quien eres. Han pasado 3 años desde que el portón de madera en Coyoacán se cerró detrás de mí por última vez, emitiendo ese crujido seco que ahora interpreto como el sonido de una celda abriéndose, no cerrándose. Hoy vivo en Singapur. Desde el ventanal de mi oficina, el horizonte está dominado por el Marina Bay Sands y una arquitectura que desafía la gravedad, un contraste absoluto con la cantera rosa y las tradiciones asfixiantes que definieron mi vida en México. Aquí, junto a Camila, he aprendido que el amor no tiene por qué ser un campo de batalla de clases sociales. Nos comprometimos hace 6 meses, tras 2 años de una relación construida sobre la transparencia más absoluta. Con ella, no hay temas que evitar durante la comida, ni miradas que se desvían rápido. Su familia, de una sencillez luminosa, me aceptó no por mis honores como ingeniero en Japón o Singapur, sino porque vieron que hacía feliz a su hija. Para ellos, eso era suficiente. Fue un choque cultural descubrir que la dignidad no necesitaba ser defendida a capa y espada cuando estabas rodeado de gente íntegra. Sin embargo, el pasado tiene una forma persistente de filtrarse por las grietas, incluso a miles de kilómetros de distancia. La semana pasada recibí un correo electrónico de Diego, el único de aquella familia que conservó un rastro de humanidad. El asunto decía simplemente, la casa se ha vendido. Diego me detallaba con una honestidad brutal el desmoronamiento de lo que yo creía que era un imperio inexpugnable. Don Ernesto,
el arquitecto de reputación impecable, falleció el año pasado. Con él se fue el último pilar de esa fachada de perfección. Doña Silvia, incapaz de sostener sola el peso de una mansión que ahora se sentía como un mausoleo de secretos, decidió venderla. Me contó que Valeria y Javier, los arquitectos de mi ruina, nunca llegaron a habitar ese paraíso que robaron. La relación entre ellos, nacida del engaño y alimentada por la adrenalina de lo prohibido, no sobrevivió a la luz del día. Diego fue específico, se devoraron el uno al otro, Sebastián. Javier siempre tuvo miedo de que ella le hiciera lo mismo que te hizo a ti, y ella nunca pudo perdonarle que él fuera el testigo de su peor versión. Se separaron al año de mi partida, en medio de reproches públicos que mancharon la tan cuidada reputación de los apellidos en Coyoacán. Javier perdió su empleo tras filtrarse la historia de su falta de ética profesional y personal, y Valeria se mudó a un departamento pequeño, lejos de la mirada juiciosa de sus círculos sociales, que no perdonan el escándalo, aunque practiquen la hipocresía en privado. Al leer esto, no sentí la victoria que el Sebastián de hace 3 años hubiera esperado. No hubo alegría por su desgracia. Solo sentí una profunda y gélida lástima. Me di cuenta de que ellos seguían atrapados en esa casa de silencios, aunque las paredes físicas ya no les pertenecieran. A veces, el silencio de mi departamento en Singapur me recuerda al de Coyoacán, pero el significado es distinto. Aquí es el silencio de la paz, no el de la censura. Camila suele decir que mis ojos todavía viajan a veces a un lugar oscuro cuando me quedo mirando el horizonte. Ella sabe todo. No le oculté ni un solo mensaje de los que imprimí en aquella oficina de Tokio a las 4 de la mañana. No puedes reconstruirte si escondes los escombros, le dije la primera vez que le conté la historia. Ella me escuchó con una calma que Valeria nunca tuvo. Camila no es de vinos sin mirar el precio, ni de viajes a Europa con naturalidad, aunque podría permitírselo. Es de las que valoran el esfuerzo, de las que entienden que mi infancia en Nesa no es una anécdota exótica para contar en cenas elegantes, sino el cimiento de mi carácter. Sin embargo, el correo de Diego me dejó una pregunta punzante. Me decía que Valeria había intentado contactarme a través de él varias veces. ¿Qué quería pedir perdón? ¿Qué decía que cometió el error de su vida, y que nunca dejó de amarme? Bloqueé la idea inmediatamente. Hay traiciones que son como el cristal templado, cuando se rompen, se vuelven polvo. No hay forma de pegar las piezas porque ya no existen. La Valeria que yo amé era una construcción de mi propia necesidad de encajar, una máscara que ella usó hasta que el peso de su realidad fue mayor que su deseo de jugar a la Cenicienta con el ingeniero de Nesa. Recuerdo vívidamente mi última conversación con Javier en aquel sofá de Iztapalapa. Me hablaba de lealtad mientras esperaba que yo me durmiera para escribirle a mi prometida. La bajeza de su acto no fue solo el adulterio, fue la destrucción sistemática de la fe de un hombre en la amistad. Él no quería a Valeria, él quería lo que yo tenía. Quería la validación de esa familia que, irónicamente, lo aceptó solo porque él era uno de los suyos, un espejo de sus propias carencias morales. Ayer salí a caminar por Gardens Bay de Bay. Mientras observaba los supertrees iluminados, pensé en mi madre. Ella limpiaba oficinas para que yo pudiera graduarme con honores. Ella me enseñó que la limpieza más importante no es la que se hace con escoba y jabón, sino la que se hace en la conciencia. Si me hubiera quedado en México, si hubiera aceptado el perdón de Valeria, hoy sería un hombre muerto en vida. Sería el invitado tolerado, en una mesa donde todos saben que el pan está podrido pero nadie lo menciona para no arruinar la decoración. La vida en Singapur es exigente. Mi ascenso a director regional no fue un regalo, fue el resultado de esas jornadas de 16 horas en Tokio donde el trabajo era mi único refugio contra la locura. Pero ahora, el éxito tiene un sabor distinto. No es para demostrarle nada a don Ernesto o para que doña Silvia me mire con amabilidad profesional. Es para mí. Para la memoria de mi madre. Para el futuro que estoy construyendo con Camila. He decidido no responder el correo de Diego sobre Valeria. No por odio, sino por higiene mental.
El perdón no siempre requiere una conversación, a veces el perdón es simplemente dejar de esperar algo de quien no tiene nada que dar. Valeria buscaba un mejor partido, alguien que encajara en su código postal y en sus expectativas de lujo sin esfuerzo. Encontró a Javier, y en él encontró su propio reflejo. Mi castigo para ellos fue dejarlos que se tuvieran el uno al otro. No hay peor condena que vivir con alguien que sabe exactamente de lo que eres capaz cuando nadie mira. Hoy, al llegar a casa, Camila me esperaba con el itinerario para nuestra boda en la playa. Será algo pequeño, real. No habrá 300 invitados que no conozco. No habrá orquestas en vivo financiadas por suegros controladores. Seremos nosotros, nuestros amigos de verdad y la brisa del mar. Cierro los ojos y por fin el eco de la casa en Coyoacán se apaga. Ya no escucho el crujido del portón ni los susurros en la cocina. Solo escucho mi propia respiración y la certeza de que, aunque el camino fue devastador, llegué exactamente a donde tenía que estar. La dignidad, después de todo, fue el único equipaje que sobrevivió al viaje.